Amén. Sí. Vamos a buscar hoy el libro hebreo. Hebreo capítulo 12. Hebreo capítulo 12. Vamos a buscar este verso 1. Hebreo capítulo 12, versículo 1. Sí, yo leo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y al que azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sí, hasta aquí tenemos. Eh, sí, según verdad, promesa de Dios para todos los que son salvos de todos los pecados, con corazón arrepentido, creyendo en el Evangelio. Dios promete, ¿verdad?, enviar su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como Dios, no se ve y pesa, ¿verdad? Dios Todopoderoso no se pesa nada. El Espíritu Santo tampoco se pesa, ¿verdad? Como neutral, pero existe. Así que el Dios no es parte de material que tenga peso y se interrumpa por gravedad. Dios está fuera del universo y maneja libremente el universo sin peso, pero existente, invisible, pero todopoderoso. Con su palabra maneja libremente, haciendo de nada todo. Y maneja con su palabra sosteniendo todo, movilizando de todas las cosas, ¿verdad? Desde mínima cosa de energía, ¿verdad? Energía que se compone en como mínima cosa, ¿verdad?, que tenga peso. Porque como átomo es un mundo grande también, ¿verdad? Contiene mucho contenido minimizado. Y ahí están como de todo, ¿verdad? Elementos tan chiquitos, imposible ver uno, ¿verdad? Y hasta máximo universo sin fin manejando. Pero de vez en cuando, meditando de grandeza de Dios, ¿verdad? Tanto, demasiado, demasiado grande y demasiadamente detallista también, ¿verdad? Universo sin fin. Cuanto más, ¿verdad? NASA inventa telescopio, mayor capacidad, se ve universo agrandando más. Eso depende de, ¿verdad?, capacidad de telescopio que puede observar el universo. Telescopio Hubble, estamos observando, ¿verdad?, 1.000 billones galaxias.
Ahora están hablando ya con telescopio James, están hablando ya con trillones de galaxias, están hablando. Si se inventa un día otro telescopio mayor, mucho mayor capacidad, mucho más cantidad de galaxias se va a ver. Me quedo asustados. Tan grande Dios, ¿verdad? Y tan detallista. Mínima, mínima, pero mínima cosa, Él está aún en su orden, está manejando. ¿Sí? El Dios preparó, pero el Dios preparó la morada celestial para todos nosotros, hijos santos suyos. Y eres el que preparó el fuego eterno para destrucción total al diablo y sus ángeles corrompidos. Pues ahí se ve, ¿verdad? Una eh, enorme, ¿verdad? Enorme ocasión de felicidad en el cielo, sufrimiento increíble en el fuego eterno. Pero todo esto ya se determina mientras nosotros vivimos en este tiempo tan cortado, 70 años, 80 años. Algunos mueren muy joven también. Sí, obviamente algunos viven más tiempo, ¿verdad? Pero no pasan tanto, 150 años, ¿no? Pero hablando de eternidad, con ese tiempo demasiado poquito. Pero sí Dios preparó una morada celestial fuera del universo. Cristo dijo, yo voy ante que vosotros para preparar la morada para vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ay, si no, yo hubiera dicho a vosotros. ¿Qué hubiera dicho Cristo? Discípulos, ya no prediquen más, porque ya casa de mi papá ya está llena de cupón. Ya no hay más campo, entonces no prediquen más, porque ya están muy estrechados, están limitados. Mejor ustedes solo vengan. Así hubiera dicho, dice, ¿verdad? Pero Cristo sigue hablando, ir y predicar, y predicar, y predicar. ¿Por qué Cristo no regresa aún en su segunda venida? Hay mucho que predicar todavía. Y mucho campo, muchísimo campo más está en la morada celestial. Poniendo el universo, ¿verdad? Sin fin. Fuera del universo se encuentra la morada celestial de Dios para nosotros. ¿Cómo llenaría ahí, verdad? Pero sin fin Dios invita. Pero cuando se aumenta más maldad de hombre, violencia de hombre, endurecimiento de corazón de hombre, un día se va a cerrar, ¿verdad? Por eso está hablando la palabra en los Romanos capítulo 11, verso 25, la plenitud de gentiles. Cuando llega la plenitud de gentiles, ya judío vuelve una parte, ¿verdad? Y se acaba todo el mundo, así Señor dijo. Pues ahora estamos en tiempo aceptable, estamos en tiempo de rescate. Tenemos que aprovecharlo máximo, máximo, máximo. Cristo, ¿verdad? Mientras estaba aquí en la tierra, como dice en el libro de San Juan capítulo 16, si yo no fuere, el consolador no vendría a vosotros, pero yo me fuere, él vendrá. Entonces, conviene que yo me vaya. Pero vosotros estaréis tristes, el mundo estará contento, porque Cristo va a volver al Padre por medio de la crucificación, muriendo en la cruz, derramando la sangre, derrotado. Una forma absoluta, ¿verdad? Muerte, derramando la sangre, total derrotado, ¿verdad? Desde su cabeza hasta planta de pie, así su cuerpo, totalmente derrotado, él va a morir. No muere decapitado, sencillamente. Desde cabeza, planta de pie, ya como pinchado, azotado, azotado total, ¿verdad? Sacando sangre, cortando todo pieles y desarmando el cuerpo total, ¿verdad? Bañado en su sangre, Cristo va a morir. Por eso el mundo entero va a estar muy contento. Pero vosotros estaréis tristes. Pero os gozaréis pronto, porque regresaré, dice. El mundo no me veré más, pero vosotros sí, porque Cristo, por el Espíritu Santo, vuelve. Cristo vino encarnado, murió cumpliendo la misión de salvación para nosotros. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención aquí en la tierra,
habiendo obtenido eterna redención para todos los que creen. Pero Cristo entra en el lugar santísimo y está sentado a la diestra del Padre Dios. Pero Él prometió enviar su Espíritu, Espíritu Santo, a ellos y a nosotros que somos creyentes. Pero cuestiones, ¿verdad? El Espíritu Santo no se pesa para nada. No se palpa tampoco, ni se huele tampoco, ni se saborea tampoco. Entonces, ¿cómo distinguir el vino o no? Cristo dijo que sí, ¿verdad? Dijo que iba a venir, pero ya vino o no. Porque no se pesa nada, no se palpa, no se huele, no se ve, no se saborea. Imposible, ¿verdad? Captarlo con 5 sentidos. Entonces, Cristo ya, Espíritu Santo ya vino o no vino. Cuesta, ¿no? Por eso, Señor, como tal está escrito en el libro Hechos, se están hablando de las señales, señal del Espíritu Santo, que era hablar lengua. Mientras se escribe el Nuevo Testamento, hablando muy profundo y muy detalladamente y ampliamente sobre características del Espíritu Santo. Espíritu Santo así, 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 así va a ser. Y también cuando uno sea renacido, sellado con el Espíritu Santo, va a ser así, 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 va a ser. Cada detalle, ¿verdad? Por eso, el Tito capítulo 3, verso 5 están hablando, ¿verdad? No se salvó, no por nuestras obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por medio de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo de Dios, dice. Pues regeneración, renacimiento. Siendo renacido viene renovación, transformación, se cambia. Renovados, transformados en el Espíritu Santo, porque uno ya está montado en el Espíritu Santo lo lleva paso a paso. Cuando usted se sube en el avión lleva a usted a su destino, ¿sí o no? El avión lleva con su poder, con su sistema, lleva a uno hasta su destino. Entonces uno ya está regenerado en el Espíritu Santo, renacido, ya está montado en el Espíritu Santo, viene renovación. El Señor se encarga cambiando una y otra forma. Por eso, el Nuevo Testamento están hablando muy detalladamente cómo es en característica del Espíritu Santo, cómo es. Cuando llega el Espíritu Santo, cómo va a trabajar, cómo va a cambiar, cómo va a sentir, uno cómo va a accionar, cómo puede, ¿verdad? Caminar. Aunque tiene la carne pecaminosa, cómo la vence, cómo la supera para llevar una vida con santidad, una vida con servicio, una vida, ¿verdad? Con fidelidad. Cuando uno, por estar debilitado o aún como inmaduro, ¿verdad? Cuando llega a pecar, que va a sentir interiormente, cómo va a ser arrepentido, cómo se va a transformarse. Muy, pero muy detalladamente está hablando la Biblia. Pero cuando llega, ¿verdad? El Espíritu Santo el día 20 Pentecostés, debería saber si Él ya llegó. Porque este testimonio no solamente para los discípulos creyentes 120 justo que estaban en el aposento de Marco en Jerusalén, sino para testificar al mundo también que Cristo ya regresó por el Espíritu Santo sobre lo justo, sobre todo 120 justo en Jerusalén, formando iglesia para mostrar su autoridad. Esa iglesia verdadera, esa iglesia renacida con el Espíritu Santo, predica el evangelio verdadero para camino de la salvación para todos vosotros. Que sepa el mundo, Dios ocupaba también, ¿verdad? Mostrar la llegada del Espíritu Santo, no solamente a los justos que ya están ya sellados con el Espíritu Santo, sino hasta el mundo también, para que sepan. Ellos dan evangelio verdadero. Abra corazón, oiga con corazón humilde
para que todos sean salvos y tengan la vida eterna. Esa señal fue lengua. Lengua que dice Hechos capítulo 2. El día 20 Pentecostés llegó el Espíritu Santo. Ellos hablaron lengua conforme al Espíritu Santo que hizo hablara. Esa lengua, señal del Espíritu Santo. ¿Ven? Algo parecido así. Un día, aunque mi padre ya falleció ya, ¿verdad? Estuviera vivo allá en Corea, supongamos. De repente mi padre por teléfono me llama. Hijo, Samuel, sí papi, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, claro, estamos muy felices. Pero encontré yo y una hermana mía, la que se perdió hace tiempo. Pero estábamos anhelando de buscar y buscar para encontrarla. Al final yo la encontré. Porque en Corea pasó esto, ¿verdad? Por situación, Corea del Sur, Corea del Norte. Porque era que hubo 1950 hasta 1953, ¿verdad? Por 3 años se viene ya separación entre toda la familia. Uno va al norte, otros quedan en el sur. Algunos quedan en el norte, algunos escapan hacia el sur. Por alboroto, por guerra, ¿verdad? Que hubo. Se vienen muchas divisiones, ¿verdad? Entre familias. Por eso te desean buscando, aún estando dentro del mismo país, no encontraban. Pero después ya se viene algún movimiento de búsqueda familiar perdida, ¿verdad? Se encuentra mucho. Por eso, así mi padre al final encontró, según el apellido de mi padre, y buscando, al final encontró una hermana. Entonces ella me avisa por teléfono, hijo, mi hermana, así es, tu tía va a ir a Costa Rica para verte, porque ella desea mucho ver a mis hijos. Ya ella vio todos mis hijos conmigo aquí en Corea, sí, pero ella quiere ver a ti también. Por lo menos hoy en día tenemos celular, ¿verdad? Podemos compartir fotos fácil y todo. Suponiendo hace muchos años, recién terminando que era cuando hubo ese movimiento, mi padre dice, él va a visitar a usted. Pero usted no conoce la cara, ¿verdad? Pero cuesta enviar fotos. Yo no tengo nada de enviar fotos. Entonces yo te voy a enseñar quién es él, cómo ella va a llegar en el aeropuerto internacional María, ¿cómo es? Juan Santa María, ¿no? Va a llegar Juan Santa María. Pero ella va a llegar. Cuando llega, estará bien vestida, ¿verdad? Ropa con color azul. Ella va a llevar sombrera, ¿verdad? Sombrero rojo, sombrero mexicano, sombrero gigante, grande, para que sea bien notado, fácil, exaltado. Entonces, para que tú sepas bien, entiendo, papi, oye, ok, entendido. Entonces, un día de regresa de mi tía, yo no la conozco, nunca la he visto, ¿verdad? Entonces, según la palabra de mi papá, señal de mi tía, ella va a llegar total vestida de ropa color azul y sombrero rojo total, sombrero mexicano. Solo estoy viendo que su sombrero, ¿sí? Muchas mujeres que pasan, muchas mujeres, ¿verdad? Mayor, auto mayor, como, adulto mayor, ¿verdad? Está pasando, pero ella, sí, ella oriental, pero no, esa coreana pareciera no, esa china, sí, no. Entonces, no, mucha oriental le pasa, pero no, porque no tiene señal, ¿sí o no? Pero un día y un momento, ¿verdad? Pasando bastante tiempo y se ve, más allá se ve una señora oriental, pareciera coreana, pero está puesta de sombrero rojo, sombrero estilo, es sombrero mexicano. ¿Qué digo yo? Ahí está mi tía, ¿sí o no? Ahí está mi tía, ahora ya viene. Nunca la conocí, pero ya la conozco. Por la palabra de mi padre, ¿verdad? Por su señal se identifican dos cosas. La palabra de mi padre, la señal que trae mi tía, igualito.
¿sí o no? Se identifica como mi tía. Encontrando, abrazando, tía, ¿cómo está? Soy yo, Samuel. Ah, tú eres Samuel. Qué lindo. Entonces, estamos muy bien. Desconocido, pero ya conocemos, ya, ¿sí o no? Entonces yo llevo a mi tía en mi carro. Mi tía, ¿verdad? Sigue con sombreros, así se sienta. Llegué a mi casa. Tía, páguese, ahora está en mi casa. Vamos a comer. Con sombrero, aún todavía con sombrero. ¿Suena bien o no? Suena, pero suena un poco raro. Sí, tiene libertad, sí. Tía, ¿te gusta mucho ese sombrero? No quiere bajarlo, parece. Entonces, sí, 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 claro, claro, me gusta estar. Sí, un día, ¿cuántos días ella aguantará? ¿Puede bañarse con ese sombrero? ¿Puede descansar en su cama con sombrero? No. ¿Cómo señal sirvió su sombrero rojo mexicano, sí o no? Pero para andar, no suena mucho. También yo digo, tía, deme su sombrero, voy a colgar. Un día si ocupa, usted puede usar. Sí, claro, mi sobrino. Así ya, entonces ella, ¿verdad? Deja su sombrero, anda sin sombrero, ¿sí o no? Pero ella, mi tía o no, tía es. Entonces, por ser, ¿verdad? Ya tía mía, ella tiene su característica, su recuerdo, su idea, su pensamiento, su plan y su característica, ¿verdad? Y de todos, porque ella es una persona, tiene su personalidad, ella convive con mi familia con su personalidad, como tal, ella. El Espíritu Santo, igual. El Espíritu Santo, igual. El día 20 José, el Espíritu Santo llegó. Sobre 120 justo que estaba en el aposento Marco. De Marco. Entonces, cuando llegó el Espíritu Santo, sobre todo 120 justo que estaba esperando el Espíritu Santo, ya cuando ya quedaron ellos sellados con el Espíritu Santo, empiezan a hablar todo iguales. Lengua diferente, pero todos hablan lengua. Wow, queda más yo no. Vamos a ver un poquito. Sí, Hechos, el libro Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 1 primero, para ver cuánto era número 15, capítulo 1, verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Pues a nivel de número que estaban reunidos junto con todos los apóstoles, ¿verdad? En el aposento de Marco eran 120 personas. Capítulo 2. Ya cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo de como de un viento recio que soplaba, y cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como del fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, no alguno, sino todos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos. A todos llegó el Espíritu Santo, están llenos y hablaron según el Espíritu Santo, ¿no? Espíritu les daba que hablasen. Eso se llama lengua del Espíritu Santo, lengua verdadera. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos sobre por qué cada uno les oía hablar en su propia lengua. Idioma fue, ¿verdad? El día Pentecostés,
según mandato de Dios por Moisés, entretería que siempre tiene que ser presentado ante el templo de Jerusalén. Un día es el día Pentecostés. El día Pentecostés el Espíritu Santo llegó. Todos los judíos de diferentes países están reunidos. El Espíritu Santo que llegó sobre 120 justo hizo hablar lengua. Empezaron a hablar diferentes lenguas hablando maravilla de Dios. Como dice capítulo 2, versículo 8, otra vez, 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Otra vez dice, ¿verdad? En nuestras lenguas de diferentes países. Y ellos entendieron escuchando en sus idiomas, escucharon el mensaje que yo daba, que las maravillas de Dios. No era ruido, ese no es, que se hablan, ¿verdad? Por el diablo, ese no es. Diablo muy similar a Dios, imitador a Dios para engañar a la gente. ¿Cómo puede engañar el diablo a la gente similando a Dios, sí o no? Pero su propósito es destrucción, no salvación. Hace similar a Dios, a Cristo, en el nombre de Jesús hacen todo, pero otra cosa, con el fin de llevar a cada uno a la perdición. Peligroso. Eso, la lengua bíblica tal como se manifiesta, ¿verdad? En el hecho, lengua. El libro Corintios, capítulo 12, capítulo 14, 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 12 y 14 y 13 también dice, y siempre hablando lengua como don. Únicamente el lengua, don de lengua está hablando en la iglesia Corintios. ¿Por qué? Momentáneo. Capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, están hablando de esa lengua, se va a acabar, dice, cuando venga lo perfecto. ¿Cuál es lo perfecto? Intocable. Se acabará la profecía, cesará la lengua y la ciencia. Aparte de la palabra que es completa, intachable, inagregable. Entonces, completa profecía está en la Santa Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19 también habla, ¿verdad? Si alguien añadiera, Dios añadirá toda plaga que está escrito en este libro. Si alguien quitare, Dios quitará de parte de participación de toda la cosa y santa ciudad y el libro de la vida. Así que no permite que sea salvo ese tipo de persona que manipula la palabra de Dios. Por esa altivez pierde vida eterna también. Por eso, ya Dios nos dio lo completo intocable. Pero cuando se habla en la lengua, aún esa época, ¿verdad? Iglesia en primer viaje misionero que lleva apóstol Pablo en visita Menor Asia. Por eso se levanta iglesia en Corintio, ¿no? Entonces viene formación de iglesia en Corintio. En esa época aún se mantenía lengua. Pero el apóstol Pablo siempre dice, se va a acabar, se va a cesar. Cuando venga lo perfecto, profecía completa, ¿verdad? La Santa Biblia. Ensaque completo, Santa Biblia. Cuando venga lo perfecto, se acabará. Tiempo limitado. Ya tenemos la Santa Biblia completa en nuestra mano. Hoy en día se va a hablar lengua. No, bíblicamente no. Pregunto, ¿esa señal del Espíritu Santo está quitada o no? Sí, sombrero rojo mexicano de mi tía ya se quitó. ¿Sí o no?
aunque mi tía vive conmigo. Convive conmigo, me explico, pero su sombrero, señal, está colgada en pared de mi casa, porque no se ocupa. Ya encontré con ella convive conmigo. Pero la Biblia completamente está hablando, ¿verdad? Te ven, renova o renacido, qué corazón, qué señal, qué transformación, qué renovación vendrá. Por eso aquí y el libro Hecho, San Juan dice, San Juan capítulo 8, 7 creo, es 7, vemos, San Juan capítulo 7, el libro San Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, por esa Escritura están hablando de muchos síntomas del Espíritu Santo, ¿verdad? Y manifestación del Espíritu Santo, muchas cosas aún habla, ¿verdad? Por eso ahora, Señor dice, verso 37, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Jesús no había sido aún glorificado, así dice. Cuando Cristo fue glorificado, volviendo al Padre, debe haber pasado su crucificación, enterrado, resurrección. Debe 40 días y noches mostrando su resurrección ante su creyente, formando ya pre-iglesia, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu Santo, ya iglesia primitiva está completada. Cristo subió al cielo glorificado. Por eso, antes que Cristo volviera al Padre, no viene el Espíritu Santo. Pero cuando Él venga, sucede esto. ¿Qué? De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, ¿qué? ¿Cuál interior? Su espíritu. Espíritu que cada uno se conecta con el Espíritu Santo. ¿En qué condición se viene conexión con el Espíritu Santo? Espíritu limpiado, libre del pecado. Única condición. Pero siendo pecadores no pueden hablar de Espíritu Santo nunca, porque ellos no están para nada acondicionados. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿A quién? Sella el Espíritu Santo al que cree en el evangelio de vuestra salvación, dice. Habiendo creído, esa fe importante, esa formación de fe no se viene para cualquier persona. La fe para todo, pero tremendo esa fe no para todo tampoco. Por ejemplo, uno puede memorizar, aprendiendo constantemente, puede memorizar, ¿verdad? De toda la palabra. Un día yo, sí, aquí estando en Costa Rica también, ¿verdad? Visitaba diferentes cárceles para predicar. De vez en cuando algunos asesinos, algún traficante de drogas, algunos, ¿verdad? Como violadores, abusadores sexuales, de todo tipo de personas encontradas. Varones y mujeres todos. Hay reforma allá en Alajuela. Y también como buen pastor, cárcel de mujeres. Cuando estaba en Corea, yo, peor caso, ¿verdad? Peor, asesino encontraba. Que están algunos ya como sentenciados 30 años, 40 años de la cárcel. Algunos sentenciados pena de muerte, algunos también. Con que ellos viven demasiado tiempo dentro de la cárcel
No tiene nada de diversión. Ellos toman la Biblia, memoriza. Tremendo, tremendo. Memoriza ellos. Mucho, pero mucho más que yo memorizaba la Biblia. Me daba vergüenza. No soy pastor, ¿verdad? Pero no tanto como él memorizo yo. Entonces, cuando yo abro tal, entonces él ya está memorizando. San Juan tal, capítulo tal verso, él está memorizando. Memoriza total. Pero ese salvo, nada que ver. Porque, ¿qué es lo que cree? Es muy importante. Creyendo alguna una mínima doctrina, ¿verdad? Mínima doctrina no es el evangelio. Y oye el evangelio puede repetir, memorizar de todo. Eso no trae Espíritu Santo nunca. Por eso, primera condición, arrepentíos, así dice, arrepentíos. Un poquito aquí vemos San Marcos capítulo 1, el libro San Marcos. San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y, ¿qué dice? Creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que sin arrepentimiento, que ocupa como primer condición, no puede creer en el evangelio. Arrepentíos y luego creed en el evangelio. Si no, no funciona. ¿Qué será arrepentimiento? Peca, pide perdón toda la vida. Debería arrepentirse de esa doctrina. ¿Me explico? ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar todas las doctrinas sin basarse en la palabra de Dios. Aún siendo pecador, tiene mucha fe en diferentes doctrinas que no son evangelio verdadero. No trae al Espíritu Santo en su corazón. Por eso, arrepentirse, esto significa Isaías capítulo 55, el libro Isaías capítulo 55. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. De que limpió su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, así dice. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy en día, llamarle en tanto que está cercano. Y 7, de que limpió, dice, su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. ¿Cómo volver a Jehová? Dejando el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Porque aún siendo inicuo, pecador, ¿verdad? Confía en su propio camino, creyendo ese camino me lleva a la vida eterna. Aún siendo inicuo, pecadores, ¿verdad? Confían en sus propios pensamientos. Ah, yo creo, yo pienso, yo opino. Así yo puedo entrar al cielo. ¿Cuál es, verdad? Camino engañoso y pensamiento engañoso que hoy en día funciona demasiado para muchísima gente engañándola. Hice oración de fe, acepté a Cristo como mi Salvador.
y bautizado soy. Y peco, pido perdón. Dios me perdona. Ya soy creyente, acepté a Cristo como mi Salvador. Dios vive en mí. Y yo muero, voy al cielo. Aún me siento culpable, pecador, pero antes que yo muera, Dios me va a dar tiempo para pedir perdón. Última petición del perdón y muero, voy al cielo. Déjenlos ese pensamientos. Dejen impío su camino. Ese camino engañoso lleva a la perdición eterna. Esos pensamientos están engañando. Por eso no pueden no pueden tener conexión con el Espíritu Santo de Dios. Si creen así. Por eso dice, arrepentíos. Dejad el camino impío y vuestros pensamientos inicuos, dice. Y vuélvase a Jehová. Jehová, Cristo es el camino. ¿Sí o no? San Juan 6, versículo. No, San Juan capítulo 11, 14, verso 6 dice, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es el camino. Vuélvase a Él. Antes de Cristo llegar aquí en la tierra o presentar ante todo el pueblo, primero el Señor mandó su siervo, ¿cuál? Profeta, siervo fiel, Juan Bautista. Bien conservado su vida en el desierto para no contaminación con cualquier doctrina de hombre que está llena de Judea, en Israel, ¿verdad? Guardado su corazón en el desierto. Cuando se presenta, empieza a gritar, arrepentíos. Toca, ¿verdad? Fondo de corazón de cada uno, descubriendo su maldad, sus pecados. Arrepentíos, decía, ¿verdad? Siendo vosotros todos buen pecadores, terribles pecadores, hijo de Satanás, decía, ¿verdad? Hijo de diablos. Árbol, todo árbol malo que lleva mal fruto será cortado y echado al fuego, así decía. ¿Qué estaba haciendo Juan Bautista? Descubrir maldad de todos ellos. Siendo tan pecadores, así creyendo en esa doctrina, haciendo oración de fe, tú vas a ir al cielo. Mentira, así decía, ¿verdad? Hablo hasta el fin. Hablando con judío, hasta último momento él estaba luchando con circuncisión. Circuncisión misma no es nada. Cortar perpucio de hombre. ¿Qué cambia? No hay nada. Cortar, no cortar, siempre uno es. ¿Sí o no? Problema, uno tiene fe en esto. Todo el judío tiene fe. Sin circuncisión no hay salvación. Esa fe fraudulenta lleva a uno al fuego eterno. Porque no permite que crea en la verdad del Señor. Porque uno no puede creer dos cosas. Creyendo en la mentira, creyendo en la verdad, nunca funciona. Me explico. Por eso, arrepentidos, vuelve su origen pecador tal como son. No tiene camino, no tiene manera de salvarse. Porque toda doctrina que habían creído son falsas. Y reconozco, ¿qué hago yo? Yo soy matador de Jesús. Yo soy súper pecador. Si ahora entiendo, yo soy asesino contra la vida de Mesías. ¿Cómo hago? Ese gemido viene por los judíos. El judío que estaba escuchando con Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 37. Arrepentidos están ellos. Por eso Pedro predica a ellos el Evangelio 38 y 37 de Hechos capítulo 2, ¿verdad? Ellos fueron salvos. 3,000 judíos fueron salvos. Pero por medio de ese arrepentimiento verdadero, reconociendo pecador, total pecador, medio pecador, no, total pecador, muerto, inútiles. Uno busca por la misericordia para su salvación. Ahí toca evangelio verdadero.
si se cree. Como resultado, viene el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él, habiendo creído, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Sellado con el Espíritu Santo, ya sale. Característica del Espíritu Santo. Pues piensan diferente, caminan diferente, vive diferente, creen diferente. Wow, uno queda bien asustado. Wow. Antes no estaba así yo, pero se viene cambio. Antes uno disfrutaba el pecado, ¿sí o no? Pero cuando ve el pecado, ya se aborrece. No, esa vida no. Eso no quiero. Viene rechazo. Cuando viene tentación, uno resiste contra el pecado. Cuando era pecador, disfrutaba de pecar. Ya siendo justo, sellado con el Espíritu Santo, ahí nace, corre el río de agua viva. Ríos de agua viva de justicia, río de agua viva de poder, río de agua viva de, ¿cómo se llama? Toda autoridad de Dios, como río corre. Manantial, ojo, naciente de agua viva, Espíritu Santo es. Viene mucha tentación alrededor de uno, pero uno tiene Espíritu Santo, uno la vence. Cuando uno pasa una pobreza terrible, pero tiene Espíritu Santo en su corazón, uno rechaza contra la tentación. Un día yo con un testimonio, ¿verdad? Para explicar un poquito lo que ocurrió dentro de mi corazón. Cuando estaba en Argentina, volviendo de una como ciudad, un pueblo que se llama, sí, Ciudad Grande Residencia, ¿verdad? Predicando una semana en un pueblo que se llama Toba, Indio Toba, predicando a ellos. Ese tiempo yo estaba ya enviando dos predicadores, ese tiempo. En Resistencia uno, en Pueblo Toba también otro, ¿verdad? Cuando yo visité, estaba viendo ya su casa, estaba mucho dolor dentro de mi corazón. Porque era mucho calor hace, una provincia que se llama Chaco. Calor. Ayer algunos hermanos ya llegaron ahí, Guanacaste, ¿verdad? Liberia, calor, ¿verdad? Poco más calor que allá. Residencia, ¿verdad? Ese barrio de Toba, todo, donde vive mucha indígena esa zona. Entonces una hermana ya estaba embarazada. Pero cuando yo vi en su casa no había refri. Entonces, todo lo que yo tenía sacando, ¿verdad? Al final compré una refri para ese matrimonio de evangelista ese tiempo. Por lo menos tenga agua frías. Están embarazadas de esa hermana, ¿verdad? Esposa de ese evangelista. Entonces, estaba sufriendo con calor. Pero no sufra tanto, ya conseguí. Sacando todo lo que tenía, ¿verdad? Y compré una refri para regalarlo a ellos. Para que sigan predicando. Un poquito de ayuda. Pues apenas ya me dejé un centavo, ¿verdad? Yo tenía boleto para regresar a mi casa a Buenos Aires. Y también una moneda, un peso para regresar ya llegando en terminal, volver a mi casa, subiendo en un bus. Saliendo de terminal, llegando en Buenos Aires, ¿verdad? Con un ya peso, una monedita peso, ¿verdad? Ese tiempo un peso era $1. Ahora está muy desvaluado total peso, ¿verdad? Llegando siendo hacia parada, yo vi un montón de dinero que está caído ahí. Un billete, montonazo de billete. Billete, peso y dólares estaban juntos. Casi se ve casi como mínimo $5,000. Mínimo. Casi ya $10,000 por ahí pueden llegar a eso. Yo lo vi primero. Pero frente a mí otro señor está llegando hacia, ¿verdad? Por el otro lado. Como segunda persona, él vio también. Él tomó eso. Como yo era primer mirador, ¿verdad? Él se llegó a mí. Se llegó, porque yo estaba mirando este billete, ese monto de billete.
Parece que recién sacó del banco. Tomó, puso en su mochila, ¿verdad? Se acercó a mí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este dinero? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que hagamos? Yo le dije, espere, espere, pronto viene su dueño, pronto vendrá su dueño. Parecer que él estaba muy apresurado para volver a su casa por terminar y eso. Estaba corriendo, sacando dinero en su bolsillo, se salió y se cayó y se fue. Entonces yo sí cuando sube sentado, chequearía su bolsillo, así se va a asustar. Él sí o sí va a volver, sí o sí él va a volver. Espere, el dueño de este dinero sí o sí viene. No, no, no va a venir. ¿Cómo puede venir? Uno ya perdió. No sabe dónde está. Este dinero no sabe. Vamos a partir. De la mitad, yo la mitad. Yo le dije, no, yo no voy a tomar nada de esto. No es mío. Viene el dueño. Espere. Sí o sí viene el dueño. Pues ese rincón, ¿no? ¿Verdad? Te va con un tecito. Estaba contando eso. En su bolsita de tela, ¿verdad? Estábamos contando. No, 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 señor, lo haga. Espere, viene sí o sí el dueño. Pasando un poco 10 minutos por ahí, ¿verdad? Un señor bien asustado, ¿verdad? Estaba buscando todo, mirando toda parte de calle, ¿verdad? Preguntando a algún vendedor, ¿usted no vio algo, algún billete no vio? ¿Usted no vio? Cara asustadísimo estaba él. Pero dentro de mi corazón me di cuenta, ese señor es el dueño. Se acercó, buscando, buscando, buscando. Al final llegó donde estábamos nosotros. Ellos preguntó a nosotros, ¿usted no vio un monto de dinero, un monto de billete de dólares y pesos junto? Y claro, yo lo vi. Él tiene. Si hubiera dicho yo, ese señor hubiera sido muy avergonzado, si o no. No dije nada. Solo mirando a él. ¿Viste? Ya llegó. Dele. Entonces él estaba también muy asustado, ¿verdad? Porque mi profecía se cumplió, ¿no? Vendrá su dueño. Ya llegó. Entonces él respondió, usted no vio. Usted no vio. No, 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 yo no sé. Yo no lo vi. Él empezó a mentir. Tomando ese dinero en su mano. No, 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 no sé, no lo vi. Estaba callado. Por lo menos mirando para que no escape. Si escapara, voy a agarrar así. En su mano, billete así. ¿Puede contar o no? Ya no puede contar. Parar de contar. Agarraba en su mano aún. Pero su mano está dentro de bolsilla de tela. Esperando que entregue pronto. Pasando tiempo, él se da cuenta. Yo soy testigo, dueño ya vino. Ya no puede hacer nada. ¿Sí o no? ¡Ey! ¡Qué mal suerte! Sacó dinero, aquí está suyo. Aquí está suyo, lléveselo. Tomando como que está muy cerca, ya partida en su bus, ¿verdad? Tomando, gracias, gracias, gracias. Estaba corriendo hacia terminar. También yo le dije, muchas gracias, Señor. Entregan el dinero a sus dueños. Gracias. Estaba muy enojado conmigo. Hubiéramos escapado de ese rincón de calle, ¿verdad? Por ahí escondemos y ganamos un montón de dinero. No, más bien yo le dije, yo soy pastor. Yo nunca puedo hacer eso. Yo soy cristiano renacido. Wow. Más bien, gracias a usted. ¿Dónde vive usted? Ah, yo soy de Rosario. Rosario es ya como de Buenos Aires, ¿cómo se llama? Un 4 horas de viaje hacia norte se encuentran, ¿no? Él también pareciera que está volviendo por esta terminal hacia su casa. A ver, yo le dije, muchas gracias por devolver el dinero a su dueño. Él se fue por su lado, yo
subí en bus volviendo hacia mi casa. Estaba una paz bien profunda. Gracias, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para entregar ese dinero a su dueño hasta esperarlo? Yo, igual que ese hombre de Rosario, era. ¿Quién está en mí? Mi Señor vive en mí. Y Dios vive en mí, me hace nacer esa gana de vivir con honestidad, con justicia. Debe haber sido renacido, Señor, genera constantemente ese corazón honesto, corazón de justicia, corazón según la voluntad de Dios, ¿no? A nivel de pobreza, sí, yo tenía ese tiempo. Aún enviando a algunos, ¿verdad?, predicadores a otra provincia, no puedo apoyar tanto a él, estaba muy mal ese tiempo, me sentí muy mal. Todo lo que tenía dando a él, regresé con unas monedas, pero feliz. Aquí están hablando una cosa. Hebreo, ¿verdad? Hebreo capítulo 12. Están hablando sobre resistir contra el pecado. Pero vosotros no resistís, dice, contra el pecado hasta la sangre, dice. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios. ¿Y de qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, os huirá. ¿Quién oye? El diablo. El diablo es el mismo pecado que menciona Hebreo capítulo 12, versículo 3. Siendo justo renacido ya con el Espíritu Santo que vive en uno, tiene autoridad vencer sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre tentaciones, sobre su propia carne. De vez en cuando, siendo justo, tiene que meditar muy bien profundo también. ¿Por qué? El diablo se esconde en un ego. Mucho sirve su ego. Servir a su ego conviene para su ego. Así piensan, ¿verdad? Pero no es así. Diablo se convierte en el ego para dominar a uno, convenciendo a uno que viva para su ego, para sí mismo. El Señor dice diferente, ¿no? San Mateo capítulo 16, verso 24 dice, poquito vemos acá, el libro San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pregunto, ¿qué es o cómo es negar a sí mismo? Cualquiera que quiere seguir en pos de mí, como condición, Señor dice, niéguese a sí mismo y lleve la cruz y después sígueme. Condición para seguir en Cristo, eso significa ser guiado por el Espíritu Santo de Cristo que mora en nosotros. Cuando uno sea guiado por el Espíritu Santo, sí o sí tiene que pasar dos cosas: negar a sí mismo y llevar la cruz. Primer paso, ¿qué es negar a sí mismo? Algo muy profundo, Señor, está hablando ya. Muy profundo. Está hablando de formación de ego. Usted viendo el mundo entero, ¿qué pueden ver? El mundo entero vive en todo para ego suyo.
Cada uno por su ego vive, ¿sí o no? Para su ganancia, para su bienestar, para su comunidad, para su beneficio, para su mejoría de vida, para sí, todo para mí, para mí, para mí. Toma, dame, 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 ¿sí o no? Todo para mí, dame. Pero acá el Señor más bien dice, niéguese a sí mismo, dice, niéguese a sí mismo. Cuando hablan final del tiempo vienen muchas, ¿verdad? Señales, entre muchas señales a nivel de señal, eh, ¿cómo se llama? Moral, se va a caer. A nivel de verdad, moral se va a caer. Pero primer, ¿verdad? Peligro que se menciona en la santa palabra del Señor, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses capítulo 3 dice, vemos acá un poco, segunda Tesalonicenses capítulo 3. Ah, disculpe, segunda Timoteo, Timoteo, sí. Segunda Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. Dice, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días, hoy en día nos tocaría, ¿verdad? Vendrán tiempos peligrosos. Verso 2. ¿Por qué? Habrá hombre, ¿qué dice? Habrá hombres amadores de sí mismos. Primer peligro es, ¿verdad? Habrá, dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Muchos aman a sí mismo. Señor dice, lléguese a sí mismo. Igual o diferente. A bien contrario. San Mateo capítulo 16, verso 24. Señor dice, cualquiera que se quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y lleve la cruz, sígame. En pos de mí, dice, ¿verdad? Entonces ahora, hablando del primer peligro, dice, en el mundo cuando vienen tiempos postreros, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá amadores de sí mismos. Amadores, no negadores a sí mismos. Contrario. Después viene llena de maldad, maldad, maldad y maldad. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, coma, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, no piedad, apariencia de piedad, apariencia. Aparentemente se ve bien mansito, uno humilde, apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Porque amador de sí mismo es peligroso. Por formador de ego. ¿Quién es el formador de ego? San Juan capítulo 13. El libro San Juan capítulo 13. Ah, no, 8 sería, disculpe, San Juan 8. El libro San Juan capítulo 8. Versículo 39, si yo leo. San Juan capítulo 8, verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham.
Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, obra de la fe, hasta sacrificar su hijo, siguiendo la voz, la palabra de Jehová, ¿sí o no? Si fuera vosotros hijo de Abraham, verdaderamente, ¿verdad? Las obras de Abraham haríais, viviendo por la fe, adorando a Dios con corazón sincero, llevando una vida con justicia. No viviría como tal vosotros vivís, haciendo maldad y maldad y maldad, no dice. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Así ellos no quieren escuchar la verdad, sino mentira dulce. Que chinean a ellos, se levantan, ¿verdad? Su nombre, buena persona, muy linda persona, ¿verdad? Quiere ser alabado. La cual he oído de, otra vez 40, pero ahora procuráis matarme a mí, porque Cristo habla la verdad. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, aun diciendo que son hijos de Abraham, pero hace otra cosa, ¿verdad? Otra vida, otra fe, otra mentalidad. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pues le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Está demasiado, ¿verdad? Terco están ellos. Oye la voz una otra palabra del Señor, no entiende, no capta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? No podéis escuchar mi palabra. Si no escuchan la palabra del Señor, ¿qué oye? La voz del diablo, pensamiento del diablo, doctrina del diablo. ¿Sí o no? Porque no escucháis mi voz. ¿Sabe por qué? Escucharé otro. Su corazón está no arrepentido. ¿Cómo entendéis entonces? Lenguaje de Cristo que habla por la verdad, por el Espíritu Santo. 44. Vosotros sois de vuestro padre. ¿Qué? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que algo tremendo, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre, ¿cuál? El diablo, y los deseos, dice, de vuestro padre quiere hacer. Los deseos que ellos quieren hacer son no de ellos, sino del diablo, dice. Esclavizado. Pero creen que ese deseo mío, ese pensamiento mío, ¿sí o no? Ah, soy sabio, muy sabio. Así escondiendo, nadie va a entender a mí. Nadie va a captar a mí. Nadie va a capturar a mí. Porque estoy haciendo en secreto. Nadie lo conoce. Creyendo esto según su pensamiento, según su deseo. Pero más profundo, diablo ya está dominando encima. Así yo. Cristo ve fondo de corazón de ellos. Vosotros sois de vuestro Padre. Así que no pertenecen vosotros a mi Padre, por lo cual ni a mí, eso significa, sino al diablo, a vuestro Padre. Por lo cual queréis hacer los deseos de vuestro Padre. Ellos desean tanto hacerlo, pero el Señor dice, ese deseo no es tuyos, sino los de vuestro Padre, el diablo, dice. Siempre yo digo, ¿verdad? Diablo manipula el mundo entero con dos cosas, grandemente, por los pensamientos y deseos.
corrupción. Pero cuando quiere hacer según sus pensamientos y deseos, eso significa que está esclavizado ya por el diablo. ¿Y diablo qué dice? Fondo de corazón de uno. Ese es tu deseo, tu pensamiento. Por eso el Señor dice así, verso 44, vosotros sois de vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién? El diablo, padre de ellos, ¿verdad? Padre de todos pecadores, padre de todos rebeldes, ¿verdad? Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? No hay verdad en él. Porque el padre de mentira, ¿cómo queda verdad en él? Todo lo que el diablo habla por medio de deseo y pensamiento son mentiras. Por eso dice, cuando habla mentira, diablo, ¿verdad? Cuando el diablo habla mentira, ¿cómo habla? De suyo habla, de suyo. Diablo metiendo deseo de él en la cabeza, corazón de uno, ¿verdad? Y diablo, ¿qué dice? Este es mi deseo. Uno por eso se esclaviza. Recién estuve hablando con ese varón de Rosario, argentino, ¿verdad? Vamos a partir, vamos a repartir. Tú una parte, yo otra parte. ¿De quién deseo es esto? ¿De él? Él cree que es de él. Diablo es el que puso ese deseo en su corazón para que robe dinero de otra persona. Yo nunca seré engañado. Por eso, mucha gente se esclaviza siendo egoísta. Mi deseo. Por eso piensa, mi plata, mi dinero, mío, mío, mío. Ayer nosotros, ¿verdad? Escuchamos la prédica del pastor, ¿verdad? En la inauguración. Parte de libro Primera Crónica, capítulo 29. ¿Con qué actitud David y todos sus funcionarios pueblo ofrecieron a Dios? Señor, ese es tuyo. Diablo a uno convenciendo, dice, ese es tuyo, así dice. Por eso uno piensa, este es mío. Pero David no acepta esa voz de Satanás. No, Señor. Todo lo que te ofrezco es tuyo. Yo recibo de ti, te devuelvo como tuyo. Vamos a ver. Cuando diablo habla lo suyo habla. Cuando diablo habla mentira, ¿verdad? Habla como suyo habla, dice. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando diablo habla mentira con usted, habla como si fuera suyo, de ustedes. Para que agarre, tome ese deseo de diablo que destina a usted para perdición, para fracaso, para debilidad. Pero el diablo manipula por su ego, porque usted ya confía mucho en su ego, creen en su ego. Ese es mi pensamiento, mi deseo, así creen. Aunque son de Satanás ese deseo, ese pensamiento que ustedes agarran tanto como suyo. Hombre de fe, David, no fue caído en ese engaño. Crónica, vemos el libro Crónica, capítulo 29, primera Crónica. Crónica, capítulo 29, verso 10. Crónica, primera Crónica, capítulo 29, verso 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es. Oración de David, ¿verdad? Con Jehová. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor,
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el Rey, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Tremendo, tremendo. ¿Sabe? Nunca considera así. Cuando él ofrecía cuánto, 3,000, 5,000 talentos de oro para templo de Jehová. ¿Sabe cuánto es un talento? 42 kilogramos de oro. Cuando él ofrece 5,000 talentos, tuyo, Señor. Cuando ofreciendo, ¿verdad? 40,000 platas de talento, tuyos son, Señor. Para eso suyo. Por eso David confiesa con todo su corazón, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo soy de Jehová. ¿Dónde está mía? Esta vez, y ya como procediendo, ¿verdad? La construcción de nuestra iglesia allá en Liberia, sin muchos hermanos ofrecieron. Los hermanos de Liberia, aún si ellos son muy chiquititos. Nuestra iglesia por lo menos llevamos ¿cuántos años? 13 años. De vez en cuando yo no conozco, ¿verdad? Edad de nuestra iglesia, pregunto, un chiquitín que viene con nosotros, ¿verdad? Crédito, ¿cuántos años tiene usted? 13 años, pastor. Ah, nuestra iglesia también 13 años. Porque él nació el mismo día que yo llegué acá para formar nuestra iglesia aquí, ¿verdad? Mismo día, exactamente el mismo día toca. Pero siempre su edad es la edad de nuestra iglesia San José. Iglesia Liberia apenas 7 años, nosotros 13 años. Muchos hermanos ofrecen voluntariamente. Y muchos hermanos que están en Corea también para apoyar. Iglesia apoyadora, ¿verdad? Endeudado a apoyar. Haciendo su propio local. Ya cada uno tiene su deuda. Para apoyar la iglesia Liberia, también económicamente ellos endeudados ofrendaron. Porque pasando su límite ofrendaron con su deuda también. Sí. ¿Quién obliga a que haga esto? Nadie hace. Como río de agua viva, naciente de agua viva, fuente de agua, agua manantial, nace. ¿Cómo nace? Yo quiero servir al Señor. Filipenses capítulo 2, verso 13. Dios es el que produce. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo genera ese querer. Pecadores vive para sí. Dame, 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 todo mío. El justo, lo justo renacido con el Espíritu Santo. Señor, todo tuyo. Tú me diste tuyo. Yo te sirvo con tuyo, con lo tuyo. Te doy lo tuyo. No, nadie soy yo. No lleva peso pesado. Hebreo capítulo 12. Hebreo capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado. Está hablando de peso, todo peso y de pecado. ¿Por qué se pesa la vida? Carga tanto que Dios no carga.
Si usted cargara la cruz que el Señor carga según la voluntad divina del Padre, se siente liviano fácil. Porque se pesa tanto, está cargando lo que Dios no carga a ustedes, sino diablo carga encima a ustedes. Es de tuyo, tu trabajo, tu dinero, ¿verdad? Tu familia, tu cuerpo, todo tuyo. Cárgalo, que es tuyo. Vive para su ego, formado por el diablo. Se pesa día con día más y más. Aún David, emperador del imperio hebreo, nunca vivió pesado, liviano, gozoso, cantando, alabando al Señor toda la vida, tomando arpa en su mano. ¿Por qué? David reconoce ese punto. Trono, el trono tuyo, victoria tuya, honor tuyo, pueblo tuyo, mi cuerpo tuyo, todo tuyo. Soy tu oveja. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Alabando, gozoso. Saúl siempre en su mano toma lanza para matar a David, ¿sí o no? Porque se ve David como su rival. Hoy en 15, si Dios permite, este punto quisiera profundizar. ¿Por qué en la mano de Saúl con lanza? Siempre. David en su mano siempre arpa, alabando a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Sí, por el tiempo, hasta hoy vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias.